Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que vayan a ver este video. Bien, en esta clase que estamos haciendo en forma sincrónica con todos ustedes, vamos a terminar de ver lo que es geometría analítica, ya para que puedan tener la capacidad de resolver ejercicios y estén listos para su examen parcial. Ya habíamos terminado el tema de vectores, así que ahora vamos a ver bueno, la recta, el plano y la esfera, tratándolo con un punto de vista, con un enfoque vectorial, ¿ya? Entonces, miren, hemos hecho una introducción a este tema de geometría analítica, ¿no? Ya habíamos visto estas cosas que están viendo ahorita en pizarra, que bueno, podríamos colarlo igual en este, ¿no? En nuestra pizarra del día de hoy. Podría ser, digamos, estito podríamos poner, ¿no? El título, estamos viendo este capítulo. Después, distancia entre dos puntos también, digamos. Es parte de geometría analítica en el espacio. ¿Cómo se calcularía la distancia entre dos puntos en el espacio, digamos, ¿no? Para ir recordando. Tenemos un punto A, un punto B, un vector que pasa por dos puntos es final menos inicial, ¿no? Ahí está, la resta de puntos, final menos inicial. Y la distancia entre estos dos puntos es pues, el módulo de este vector, qué tan grande es, ¿no? Y bueno, por eso es que hemos hecho tanto énfasis en vectores, en la importancia que tienen estos, porque si sabemos sacar módulos, si sabemos hacer producto escalar, producto vectorial, sin ningún problema, pues vamos a seguir avanzando en los demás temas, ¿no? Después, también sabemos cuáles son los vectores base, propiedades, ¿no? Ortogonal y además cumple las reglas de la mano derecha, ¿no? El I vectorial J da acá, el J vectorial K da I, ¿no? Entonces, cumple todas las reglas de la mano derecha. Es lo que les había explicado también con un tablerito y demás, ¿no? Después, bueno, habíamos estado viendo, miren, aquí comienzo con la ecuación de la recta. La clase anterior les había dado la ecuación del plano. Entonces, comenzaremos por esto. Miren, aquí está. Y todo esto, miren, es un pedazo de teoría que capaz podrían, ya que, bueno, capaz ha faltado algo de teoría. Pues bueno, este pedazo de teoría lo pueden ir sacando. Esto me parece que es del libro de Chungara, me parece. O si no, del libro de Mitak, o si no, de Eduardo Espinosa Ramos. Pero ya está seleccionado en esta pizarra, ¿no? Que generalmente utilizo para dar clases. Entonces, bueno, ahí tienen un pedazo de teoría. Es bien interesante. Miren, les podría explicar un campo de teoría bien avanzado, pero pues, se nos iría las 2 horas de clase, o bueno, hora y media, digamos, de clases, mucha, netamente explicando teoría, ¿no? Y mi objetivo ahorita es resolver un examen pasado. Entonces, mejor repasaremos lo que ya sabemos. Aquí está la definición, un gráfico y demás. A ver, en resumen, un plano es un ente matemático bidimensional porque depende de dos parámetros, ¿no? Es un bidimensional que se puede graficar en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces es interesante. Bien, entonces miren, recordaremos que la anterior semana, bueno, el día martes hemos llegado a esta ecuación general del plano. Lo hemos hecho en clases, ¿no? De eso igual las chicas han mandado foto. Entonces, donde A, B, C son los componentes del vector normal. Entonces, miren, para la ecuación de un plano, recordaremos, es un plano en el espacio, les he dicho que se descarga en GeoGebra, ¿no? Entonces, eso igual para verificar y demás, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que un plano, miren, esto es importante. Necesitas punto inicial, ¿sí? Punto inicial que aquí está incompleto, ¿no? Deberíamos ponerle el punto inicial, va a tener coordenadas x sub 0, y sub 0 y z sub 0, ¿no? Ahí está, ahora sí está completo. Entonces necesitamos coordenadas de un punto inicial y coordenadas de un vector normal. Teniendo estos dos datos, se puede hallar la ecuación de un plano, ¿no? Eso les he explicado con mi tablero y todo, ¿no? Entonces el método ya sabemos cuál es, ¿no? Un punto cualquiera en el espacio P de coordenadas x y z, hallamos un vector localizado L entre este P y este P sub 0, un L, ¿no? Entonces este vector localizado es final menos inicial, y como estos dos vectores forman 90 grados entre sí, su producto escalar tiene que ser cero. Esto se llama ecuación vectorial del plano, ¿no? Después de esto, haciendo la operación del producto escalar aquí, entonces se llega a esto, ¿no? Entonces, teniendo esto, esto se llama ecuación punto, porque pasa por un punto, y 0, 0, 0, y por un y normal, porque conocemos el normal A, B y C, ¿no? Entonces, teniendo las coordenadas del punto y las componentes del vector normal, se puede hallar la ecuación del plano, ¿no? Entonces, ahí está, son varias ecuaciones que podría tener el plano, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una, dos, tres ecuaciones. Entonces, todo esto es teoría que estamos recordando porque ya hemos visto en la clase del día martes, ¿no? Entonces esto lo voy a borrar, creo que no es muy relevante. Pondremos directo el plan. Ahí, listo. Y como verán, ya hemos entendido varios de estos, ¿no?
Pero hay varios tipos de ecuaciones. Por ejemplo, miren, hay que saber pues cómo deducir estas ecuaciones o si no, hay tipos de problemas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos varias formas que podríamos ir viendo. Ecuación reducida del plano. Miren, Mm, ¿qué tal si tenemos un plano inclinado? Ahí está. Este triangulito es un pedazo de un plano. En realidad los planos son infinitos, ¿no? Entonces este triangulito que están viendo es un pedacito de un plano. Miren, ahí tiene vector normal. Este podría ser punto inicial, o si no, este podría ser punto inicial, o si no, aquí adentro, o si no, este, o este, o este, no sé, infinitos puntos iniciales. Cualquiera nos sirve. Cualquiera sirve. Entonces, tiene puntos iniciales, vector normal. Entonces, la ecuación del plano, la ecuación de este plano pi, equivale a decir esto, ¿ya? X dividido entre el valor de A, donde el valor de A es la intersección del plano con el eje X. Este sería el eje X, ¿no? Y dividido entre B, donde el B es la intersección del plano con el eje Y. Y bueno, evidentemente lo mismo con el Z, ¿no? Todo esto igualado a uno. Esto sería la ecuación reducida del plano, ¿no? Si no, también se llama la ecuación de intersección reducida, la decimos, ¿no? En varios libros lo ponemos así. Y bueno, esas serían las ecuaciones más importantes que se tiene de un plano. ¿Ya? Las más importantes, en realidad hay varias, ¿no? Después, otro tipo de ejercicios clásicos es igual calcular el ángulo entre dos planos en el espacio, dice, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos el dibujito, un plano en el espacio, otro plano en el espacio, distintas pendientes, ¿no? O sea, distintos vectores normales. Esto tiene vector normal n1, esto tiene vector normal n2, y entre estos planos, miren, entre este punto y este punto, si trazamos un ángulo, miren, estos planos cortan y forman una recta, ¿no? Enseguida vamos a ver la recta. Entonces, entre estos dos puntos, pues hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo que este ángulo es constante. Eso se llama el ángulo entre dos planos. ¿Cómo se calcula el ángulo entre dos planos? Es por eso que ya hemos hecho también vectores, como les digo, a detalle, ¿no? Para calcular el ángulo entre dos vectores es el producto escalar, ¿no? Ahí está la fórmula del producto escalar y de este producto escalar despejamos el ángulo alfa, ¿no? Eso es lo que hemos hecho con calcular el ángulo entre las diagonales del cubo, ¿no? Lo mismo. Pero en este caso, el ángulo entre dos planos va a ser el ángulo entre sus normales, ¿no? Normal uno, normal 2. Ese ángulo es el alfa que forman los planos, ¿sí? Ese es otro tipo de ejercicios, digamos. O sea, miren, ya son tipos de ejercicios. Esto podríamos ponerle datos y ya sería un ejercicio más para ver, digamos, ¿no? Después, otro tipo de ejercicios es distancia de un punto a un plano. Esto igual, para los que están repitiendo la materia, seguramente que ya han escuchado de esto más antes. Y para los que están llevando por primera vez, es posible imaginarse, miren, en el espacio estamos, todo en el espacio. Tenemos un plano, obviamente, miren, punto inicial, vector normal. O sea, tenemos, aquí podría estar el vector normal, o por aquí no interesa, la cosa es su dirección. Tampoco interesa qué tan grande es el vector normal. Si el vector normal es de este tamañito, no importa. Si es de este tamaño, tampoco importa. Lo único que importa es que sea normal, 90 grados, 90 grados con el plano, ¿sí? Entonces es la característica del vector normal, de su dirección, ¿no? Sus ángulos, que formen 90 grados. Vector normal, punto inicial. Imagínense, tenemos un punto afuera del plano, afuera, que no pertenece al plano. Por ejemplo, esto puede ser el piso y esto puede ser una mosca, digamos. Entonces, o una partícula en el espacio. Existe el tipo de problemas que dice calcular la distancia de este punto al plano. Las distancias siempre son a 90 grados, la mínima distancia, porque puede ser una distancia de aquí a aquí, una distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, pero el problema es la distancia mínima, es igual hay que corregir aquí, ¿no? Entonces, la distancia mínima de un punto a un plano, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas son los que vamos analizando. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se calcula esta distancia de la mínima? Lo que se hace es utilizar el concepto de proyección, ¿no? Mira, proyección igual hemos visto en clases, sabemos que es la componente, ¿no? El producto escalar, que se los he puesto en formulario, en la primera pizarra, estoy seguro que lo hemos hallado. Su sombra, les decíamos, ¿no? Entonces, miren, podemos hallar un vector, porque conocemos el punto de afuera, conocemos el plano, podemos hallar un punto que pertenezca al plano, que podría ser esto, punto P sub 0. Calculamos un vector entre el P sub 0 y el P sub 1 y ahí tenemos un vector L localizado entre estos dos puntos. Después, este vector normal evidentemente está con esta dirección, ¿no? Esta sería su línea de acción, digamos. Ese concepto de línea de acción ya lo han visto en física, ¿no? En física 1. Entonces esa línea, esa recta en el espacio se llama línea de acción, ¿no? Entonces lo que hacemos es la proyección de este vector sobre esta línea de acción y esta línea de acción está definida por el vector normal.
Entonces resulta que la distancia entre un punto a un plano es este vector, vamos a proyectarlo, miren su proyección, miren, este es gráfico. Poco a poco se va a ir proyectando a 90 grados hasta que este vector se va a convertir en esto. Y el módulo de este vector, o sea, la componente de este vector, así también se llama, ¿no? La componente, el módulo, la magnitud, ¿no? Entonces la magnitud, la componente en proyección, mire, ahí estaba el vector originalmente, lo estamos proyectando, y ahora, ¿qué tan grande es ese vector? Se llama la componente de este vector, inicialmente, en la dirección del vector normal, así se llama, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es este vector? Es pues la distancia del punto al plano, ¿no? Entonces, eso es el método que utilizamos. Miren, la componente de la proyección de este vector de P sub 0 a P sub 1, de la proyección al vector normal, esa componente, la fórmula es esta. El vector localizado, L, escalarmente el vector unitario del normal, eso es la fórmula, esa es la fórmula. Entonces, eso es la distancia mínima entre dos planos. Esta es la fórmula y pues nada más, facilito. Ahora, en algún libro, en su formulario del Chungar y demás, van a ver esta cosa. Evidentemente esto a veces va a dar negativo, pero hay que tomar el valor absoluto, porque no existen distancias negativas, ¿no? Solo existen coordenadas negativas, pero no distancias. Entonces, pues bueno, siempre tomamos valor absoluto. O sea, si sale negativo, le ponemos positivo, pues, ¿no? Entonces, miren, esta fórmula es exactamente lo mismo que esto, porque el vector unitario es pues el normal dividido entre su módulo, ¿no? Entonces sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces aquí esta formulita viene de la proyección, ¿ya? Eso sería otras fórmulas que es necesario ir viendo para planos. Hasta aquí pausaremos. Bien, habiendo visto el concepto del plano, como les digo, esto de teoría pueden sacarlo de cualquier libro. Hay el libro de Chungara, el libro de Mitak, ¿no? Máximo Mitak. Después también está el Eduardo Espinosa Ramos, ¿no? Son buenos libros que tienen buena teoría para ir repasando. Después también el Dennis Hill, el Larson, son buenos libros que hay en PDF. Si los quieren, me piden y se los paso, pero capaz ya los tienen, entonces se descarga de internet facilito también, ¿no? Entonces, pero para no hundirles en un vaso de agua, porque tendrían que leer todo el libro, pues aquí está un resumen, ¿no? Bien, después de esto existe la ecuación de la recta. Aquí está. Entonces, ¿qué es una recta, compañeros? Miren, estamos grabando. Una recta es un conjunto de puntos en el espacio perfectamente alineados en función a un vector director que se llama A, que pasa por un punto inicial de coordenadas P sub 0. Entonces, al igual que el plano, una recta son puntos en el espacio, porque el plano es un conjunto de puntos que pertenecen al plano, ¿no? O sea, este otro. Son infinitos puntos que pertenecen al plano, que cumplen una característica. La característica de estos puntos es que cualquier punto, cualquier vector conformado por esos puntos forma 90 grados con el vector normal, ¿no? Entonces, ahora la característica de la recta es un conjunto de puntos perfectamente alineados que están en función en la dirección de un vector A, ¿no? Eso es una recta. Entonces, ¿cómo se halla la ecuación de una recta? Bueno, una recta, pues por aquí está. Necesitamos punto inicial y el vector director se llama ahora, es el que dirige la recta, ¿no? Entonces, miren, podemos hacer la deducción. Aquí ya están las fórmulas directamente porque esta pizarra no estaba preparada para clases. Deduciremos aquí abajo de color azul. Miren, veremos. Comenzaremos del punto P sub 0. Em, em, del punto P sub 0 nos agarraremos después un punto cualquiera en el espacio, un punto de coordenadas X y Z. Podemos hallar un vector localizado entre el punto P sub 0 y P, ¿no? Un vector localizado L que vaya a ser el vector desde P sub 0 hasta P. Eso es punto final, X y Z menos punto inicial. Entonces va a ser X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, ¿no? Ahí está el vector localizado L, ese vector de azul que va desde este punto hasta este punto, ¿no? Este vector L es paralelo al vector A. Recordarán ustedes de la clase del día martes que cuando dos vectores son paralelos, se puede anotar con algo así. El vector L es paralelo al vector A. Eso significa que el vector L es igual a un parámetro lambda, le hemos puesto nosotros, ¿no? Puede ser cualquier parámetro, lambda, m, t, digamos, t veces el vector A, ¿no? Entonces a esto se le llama ecuación vectorial de la recta y depende de un solo parámetro. Por eso se dice que la recta es un ente matemático unidimensional, ¿no? Entonces, a ver, podríamos seguir haciendo operaciones, vean, el L es pues x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, es igual a t veces el vector A, que va a ser A1,
A2, A3, ¿no? Entonces podemos igualar componente a componente. Por ejemplo, en X va a ser X menos X sub 0 es igual a T por A1. T por A1. Este X sub 0 lo puedo, ese X lo puedo despejar y va a ser X sub 0 más T veces por A1, ¿no? Entonces ahí está, miren, eso sería el valor de X para la recta. Y aquí está eso, miren, lo mismo. Lo mismo con el Y, lo mismo con el Z. Se despejan Y, despejan Z y ahí está. A esta ecuación de aquí se le llama, eso es un conjunto de tres ecuaciones, pero se llama ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí? Al final la recta es una curva en el espacio también, porque depende de un parámetro, ¿no? Eso es la ecuación paramétrica. Y miren lo que he escrito aquí arribita, esa es también la ecuación vectorial del plano, aquí está lo mismo. Entonces, y bueno, también aquí se puede hacer otras cosas. Miren, aquí sumando estos dos, despejando el valor de t, se llega a la ecuación simétrica, ¿no? Entonces, lo importante que se entienda de esto, en todo lo de azul lo voy a borrar, ¿ya? Pero está quedando en el video, pero lo voy a borrar. Así que queda en el video, ahí le sacan captura, ¿ya? Entonces, eh, lo que es importante en esto es simplemente entender que para la recta necesitamos punto inicial y vector director, nada más. No importa qué tan grande sea el vector director, puede ser de este tamañito también, lo único que importa es su dirección, ¿ya? Después de eso, bueno, aquí tenemos la ecuación vectorial, ecuación simétrica, ecuación paramétrica y demás, ¿no? Entonces, aquí es algo de teoría, ¿no? Miren, ahí está lo que he hecho. Paralelo al vector A, sí, solo sí existe un parámetro t perteneciente a los reales, tal que se cumple esto. Entonces, todo es matemática, lo que les acabo de explicar con estas cositas de azul, ¿no? Y ahí están los resultados. Entonces, eso es una recta. Es una figura en el espacio, ¿no? Se lo puede graficar con esta ecuación, con esto, digamos, ¿no? Es un conjunto de puntos perfectamente alineados. A eso me refiero. Es una curva en el espacio, también les digo. Esto ya han visto en física uno. A ver cómo les hago acordar. A ver, a ver, a ver. Lo voy a borrar primero todo lo de azul, ¿ya? Porque de ahí viene, es la deducción, mira, deducir las fórmulas y viene de ahí. Así que no es tan complicado, como les digo, no es necesario formular y fácil se deduce. Pero como ya, bueno, a veces nos acostumbramos a usar formulario, pues yo tampoco les voy a obligar a que se memoricen la deducción, digamos, ¿no? Eh, Vamos a copiar esto nomás aquí abajo. Ahí está. Y este lo voy algo ha salido mal. Esperen un cachito. Bueno, como les decía, una curva en el espacio, ustedes ya han visto en física 1. Miren, ¿por qué significa ecuación paramétrica? ¿A qué se refiere? Esta ecuación paramétrica nos da las coordenadas de un punto x, y, z en el espacio en función a un parámetro t. Por ejemplo, una ecuación paramétrica puede ser x es igual a 2 más t, digamos. Y es igual a menos uno más 3t. Z es igual a 4 digamos, ¿no? Ahí está. Es una ecuación paramétrica. Este parámetro t puede significar el tiempo y estas coordenadas pueden ser las coordenadas de una partícula en el espacio, ¿no? Entonces yo puedo decir, cuando el tiempo era de 2 segundos, ¿cuáles son las coordenadas de la partícula A? Nos preguntamos, ¿no? Entonces al tiempo de 2 segundos, esto es física, al tiempo de 2 segundos, la coordenada en X había sido 2 más 2, eso es 4. La coordenada en Y había sido 3 por 2 6 menos uno 5. En Y había sido 5. Y en Z había sido 4. Y no hay T, entonces queda 4 nomás. Entonces las coordenadas de la partícula al tiempo de 2 segundos había sido 4 metros, 5 metros y 4 metros en Z, ¿no? Son las coordenadas de la partícula. Esto de coordenadas ya han visto antes en física 1. ¿Recuerdan ustedes que han visto el movimiento parabólico? Así, ¿no? Hay un movimiento parabólico donde han definido las coordenadas de un punto X, Y de esta trayectoria parabólica. Y decían ustedes, X es igual a velocidad inicial en X multiplicado por el coseno del ángulo alfa, es la velocidad inicial, ¿no? Luego aquí está el alfa, multiplicado por el tiempo, decían, ¿no? Menos, bueno, no, así no es. Después la coordenada en Y es igual a velocidad inicial en Y por el seno del ángulo alfa, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, todo aquí eran datos, todo eran datos y en función al tiempo, por ejemplo, para un tiempo de 2 segundos, o bueno, 3, digamos, 3 segundos,
las coordenadas X y Y, podrían decir, ya para el tiempo de 3 segundos la partícula se encontraba en esta posición, digamos, ¿no? Para 4 segundos aquí, para 5 segundos aquí, para 6 segundos ya ha caído al piso, digamos, ¿no? Entonces, eso significa el parámetro. Va haciendo variar las coordenadas del punto, ¿no? Lo mismo en esto y lo mismo con la recta. Así que eso nomás es, ¿no? Hasta aquí, pausa. Bien, después de eso, ya sabemos que es recta, ¿no? Como les decía, el tiempo, el t es como el tiempo, ¿no? Es un parámetro que va cambiando las coordenadas del punto. Después de eso, eso es la teoría para la recta. Y bueno, hay varios ejercicios que se pueden ir haciendo. Por ejemplo, miren, aquí hay otro, un ejercicio que podría ser clásico. Se tienen dos rectas en el espacio. Cada recta tiene su vector director. Esto tiene un vector director A y esto tiene un vector director B. Hay el ángulo entre dos rectas. ¿Qué ángulo forman estas, no? Entonces, el ángulo entre dos rectas simplemente es el ángulo entre sus vectores directores. Ángulo entre dos vectores, nada más. Ángulo entre dos vectores ya sabemos hacer, ¿no? Entonces, aquí está la fórmula despejado y demás, pero simplemente es producto escalar, ¿no? Después, distancia entre un punto y una recta, es interesante. ¿Bien? Distancia entre un punto y una recta. Es como hace rato en un punto a un plano, pero ahora punto a una recta. ¿Cómo será esto? Miren, aquí tenemos una recta, ahí de azul, su vector director que se llama A, su punto inicial. Y tenemos un punto afuera de la recta. Hay una distancia entre este punto que está afuera, una distancia mínima. Miren, aquí mínima no lo he puesto. Mínima hay que poner, pues, porque puede haber una distancia aquí, 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 ¿no? La mínima, la más pequeña siempre es a 90 grados. Distancia mínima entre un punto y una recta. ¿Cómo se calcula esta distancia D? Pues lo que yo hago es esto. Miren, la distancia D es, inicialmente podemos hallarnos un vector localizado entre este punto y este punto, un vector que pasa por dos puntos. No se olviden eso, es final menos inicial, ¿no? Entonces podemos hallar el vector L. Tenemos el vector director. Podemos hallar la proyección, bueno, la componente en proyección de este vector en la dirección del vector director A. Es decir, podemos hacerlo caer este vector y convertirlo en esta cosa. Ahí está. Por eso era importante que se entienda el concepto de proyección, ¿saben? Por eso, ¿no? Lo hemos hecho caer y el módulo de esta cosa es pues, la componente, la formulita, ¿no? El L escalarmente, el vector unitario. ¿En qué dirección estamos? En la dirección del vector unitario A, ¿no? Entonces, eso es. Podemos calcular esta distancia C. Simplemente esta fórmula, ¿no? La del producto escalar. Proyección se llama esto, ¿no? Ahí está. Bueno, se llama la componente de la proyección. Algo así. Entonces, podemos calcular esto. Miren, conocemos esta distancia porque sabemos calcular módulo. Conocemos esta distancia, es un triángulo rectángulo. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras y hallar la distancia D, ¿no? Ahí está el teorema de Pitágoras, hipotenusa, cateto y cateto, ¿no? Despejamos el D y ya tenemos la distancia mínima entre el punto y la recta. Otra fórmula que igual van a encontrar en algunos formularios en internet o en algunos videos de YouTube que no explican de dónde sale es esta fórmula, que esto es de su libro del Chungara. Ya entonces esta fórmula dice, mira, punto inicial, punto externo menos punto inicial, o sea, este vector L, producto vectorial, el vector director dividido entre el módulo del vector director, ¿no? Entonces, esta fórmula también funciona y va a dar el mismo resultado, ¿no? Entonces, podemos usar fórmula, que esto no les estoy explicando de dónde sale, en realidad les podría explicar, ¿no? Simplemente hay que ser un artificio con el ángulo, el seno y sale estito, pero podemos usar esta fórmula o podemos utilizar algo de pensamiento, ¿no? Algo de teorema de Pitágoras y demás. Cualquiera de los dos sale lo mismo, ¿ya? Generalmente se utiliza más esta fórmula, así que lo anotaremos también. Aquí le pondremos O, ¿no? O si no, O, podemos utilizar la fórmula. Distancia mínima dice que es el valor absoluto del vector localizado entre el externo y el inicial, o sea, en el de afuera y el de adentro. El vector localizado L, producto vectorial, el vector A, dividido entre el módulo del vector A. Ahí está. Entonces, esa fórmula es lo mismo que saqué abajo, ¿ya? Entonces, esta fórmula va a ser una de las más usadas. O si no, podemos hacerlo con teorema de Pitágoras también. Igual funciona, ¿ya? Entonces, le vamos a poner estrellita porque es clásico este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, ahí hay ese tipo de ejercicios. Eso es la recta. Así que copiaremos esto a la pizarra. Entonces, como verán, todo es vectores, ¿no? Todo es vectores. Mira, utilizamos producto escalar, producto vectorial, vector que pasa por dos puntos. Toda la geometría que estamos estudiando es geometría vectorial, ¿no? Geometría vectorial en el espacio. Ya está.
Después de esto, ya hemos visto la recta, ya hemos visto el plano. Nos falta ver la esfera, que el anterior examen no ha entrado, pero ¿qué es una esfera? Rápidamente, estamos grabando y nos queda un minuto. Una esfera prácticamente es una esfera en el espacio, pues es como una pelota, ¿no? Perfectamente a una distancia al centro, una distancia que se llama radio, ¿no? Entonces, tenemos ecuación vectorial, ecuación centro-radio, ecuación general. La más utilizada es esta, ¿ya? Esta de aquí. La más utilizada, estrellita. Ahí está. Esta es la más utilizada, es la ecuación de la esfera. Ya, cuando hagamos ejercicio lo vamos a ver biencito. Entonces, miren, la ecuación de la esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a radio al cuadrado. Facilito. Como habían visto en cálculo uno, la ecuación de un círculo con radio r, digamos. La ecuación es x cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, ¿no es cierto? La ecuación de un círculo en el plano. En el espacio es lo mismo, pero se le aumenta el z. Y estos valores de x, c, y c y z, c son valores que se llaman valores de desfase. Son las coordenadas del centro de la esfera. Sería 0, 0 si está en el origen, pero si se mueve un poquito a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, pues su centro cambia y sus coordenadas entran aquí, ¿no? Bien, se va a cortar la reunión inmediatamente al mismo enlace, por favor, y comenzamos el ejercicio. Bien, entonces, en estos 20 minutos que hemos pasado clases, he tratado de hacer un resumen bien rápido de todo lo que es geometría analítica en el espacio. Plano, recta y esfera. Ahora hay varias cosas que todavía faltan ver. Miren, por lo menos unos 5 minutos más veremos. A ver, vamos a seguir viendo esta pizarra antigua. Miren, hay algunas cosas bien interesantes. Podemos tener dos rectas en el espacio. Un plano aquí arriba, otro plano más abajo y una recta que pertenece al plano de arriba y otra recta que pertenece al plano de abajo, ¿no? Son rectas que no se cruzan. Bueno, perdón, que no se cortan. O sea, por ejemplo, si este es un avión y este es otro avión, son trayectorias de dos aviones, no chocan. No chocan sus trayectorias ni por si acaso. Entonces, son rectas que se cruzan, pero no se cortan, ¿no? A estas rectas se llaman rectas alabeadas. Miren, hay un concepto, dice, ¿qué se dice ahí? Hay una foto, hay un tipo de preguntas. Calcula la distancia mínima entre dos rectas alabeadas, una distancia d, ¿no? Entonces, esto igual es fácil. Podemos hallar un vector normal a ambas rectas, un vector normal que van a ser normal al plano uno y al plano 2, ¿no? Este vector normal va a ser resultado del producto vectorial de este vector director con el otro vector director, y después podemos hallar un vector localizado entre este punto inicial y este otro punto inicial. Hacemos la proyección de este vector localizado en dirección del vector normal, y eso es la distancia. Simplemente ahí está, ¿no? O sea, la proyección, miren cómo sería en este caso. Este vector de azul, este vector de azul se iría convirtiendo en miércoles. A ver, este vector, no sé acá, no, más grande. Ahí. Este vector de azul se iría proyectando, iría creciendo ahí, luego iría creciendo por esta parte, luego llegaría hasta aquí, ¿no? Ahí está, miren. Entonces, el módulo de ese vector que lo hemos proyectado en la dirección del normal, pues sería la distancia mínima entre las dos rectas, ¿no? Simplemente es eso. ¿Ya? Ahí está otro tipo de ejercicio. Distancia entre un punto y una esfera. Miren, esto es más fácil todavía. Distancia entre un punto y una esfera. Esto sabe ser clásico. Por ejemplo, se tiene, digamos, un meteorito que está en este punto y el meteorito está en este punto. ¿Cuál será la distancia del meteorito al planeta Tierra, digamos, ¿no? Pregunta clásica del ingeniero Kolke. Todo esto es fácil, ¿bien? Porque podemos calcular la distancia entre el punto P al centro de la esfera. Teniendo la distancia entre dos puntos, les restamos el radio y ya tenemos la distancia mínima entre el punto y la esfera, ¿no? Ahí está, la resta entre estos, ¿no? Después hay otros conceptos, distancia entre rectas que se cortan, la distancia cero porque se han cortado, distancia entre rectas paralelas, son rectas paralelas en el espacio, ¿no? Su distancia es pues la distancia entre, eh, entre el punto P1 y la recta L2, ¿no? Entre este punto y esta recta y esa distancia mínima, pues no va a cambiar. Entonces la distancia entre un punto y una recta nomás. Capaz le esté haciendo confundir un poco ahora porque estos ya son tipos de ejercicios varios, ¿no? Recta que genera recta que se genera de dos planos. Dice, miren, dos planos, la intersección de dos planos da una recta. Entonces eso también es un tipo de ejercicio que se puede ir viendo en YouTube. No necesito, ya se los dejo para que lo vean en YouTube. Un video de 5 minutos será cómo se halla la ecuación de una recta que resulta de la intersección de dos planos. Entonces ahí está la fórmula, el método, pero es facilito. Como les digo, es un video de 5 minutos, ¿no?
Después hay ejercicios de examen, que estos ya son exámenes complicados. Así que, presiento que me estoy olvidando algo más. A ver. Mm, estos son de exámenes. Ya, aquí miren, familias de superficie. Todo es geometría. Geometría, pero más complicado. Así que vámonos nomás al nivel del semestre regular, porque esta pizarra es del curso que he sacado para los auxiliares. Así que si un día quieren ser auxiliares, pues me avisen. Ya, entonces, bien, entonces en eso estamos. Así que ya hemos hecho un resumen rápido. Lo más importante es que se haya entendido estas tres pizarras. Bueno, cuatro. A ver, cinco. Entonces, si se han entendido todas estas pizarras que están aquí, esto los voy a pasar, podemos resolver cualquier ejercicio. No interesa si les haya enseñado lo demás o no. Entonces, cualquier ejercicio de rectas, planos y esferas podemos resolver. Por lo cual, comenzaremos haciendo el examen del anterior semestre. No estaba nada complicado. Miren, aquí les muestro. Esto es. El primer ejercicio ya lo hemos hecho en clases el día martes. Miren, determinar el ángulo entre las diagonales de un cubo del lado A, ¿no? Ya lo hemos hecho. Entonces, yo lo tengo aquí en la solución. Aquí está, mira, ahí tengo un cubo, me he dibujado dos vectores diagonales, eso ya les he explicado cómo se hace, ¿no? Después he calculado el ángulo entre estos dos vectores y sale 70,53, exactamente lo mismo que nos ha salido a nosotros en clases, ¿no? Esa es la solución al anterior semestre. Ya, entonces esto ya lo hicimos en clase, es el primer ejercicio. Después, el segundo ejercicio dice, miren, determinar la distancia mínima entre estas dos rectas. Está un poquito difícil. Haremos otro. Después hacemos ese. Dice, ya, por ejemplo, haremos primero esto. El 3 está sencillo, súper fácil. Dice, determinar la ecuación del plano. Ahí está. Determinar la ecuación del plano que contenga los puntos P1, P2 y P3. Aquí 150, bueno, es 200. Y le daremos solución. Mm, tenemos tres puntos en el espacio. Por estos tres puntos dice que pertenecen a un plano, ¿no? O sea, ahí va a haber un plano en el espacio, va a haber un plano, de modo que podemos ir jugándonos, ¿no? Ahí, después esta cosa lo llevaremos a exits. Ahí está, hay un plano en el espacio, evidentemente, pues con un eje X, Y, Z, pero un gráfico más o menos así facilito, pues esto, ¿no? Y hay tres puntos. Un plano puede pasar por tres puntos. Si tuviésemos solamente dos puntos, no funcionaría, ¿no? Uno, dos y tres, digamos. Esto que sea el P1, esto puede ser el P2, no interesa en realidad, pero ya esto puede ser el P3, digamos, ¿no? No hay problema de esa parte. Imagínense que el plano es como una hoja, ya como una hoja de papel, digamos. Es necesario sí o sí tener tres puntos que no sean linealmente dependientes. Ya es necesario tener tres puntos porque con estos tres puntos ya se define el plano. Pero imagínense qué tal si solamente tengo dos puntos y el plano es como una hoja de papel, les decía, ¿no? Entonces, una hoja de papel, a ver por aquí un plano que pase por estos dos puntos. Ahí, ahí está un plano, ¿no? Listo. Este plano pasa por los dos puntos, ahí está un punto y otro punto. Pero esta hoja no está restringida. Se puede seguir, se puede hacer girar así, ¿no? Ahí está el mismo, otro plano que pasa por dos puntos. Aquí otro plano que pasa por dos puntos. Aquí otro. Entonces, miren, son infinitos planos que pasan por dos puntos. Es como una hoja de papel que está dando vueltas, ¿no? Entonces, son infinitos planos que pasan por dos puntos. Pero si ya son tres puntos, entonces el plano se define bien, ¿no? Entonces, con estos tres puntos, pues podemos hallar la ecuación del plano. Recordaremos que para tener la ecuación del plano necesitamos dos cosas. Uno primero es punto inicial. Segundo, vector normal. Con esos dos ya podemos hallar la ecuación del plano. Entonces, el punto inicial, en este caso, ya tenemos P1, P2, P3, podría ser cualquiera de estos tres. Cualquiera va a funcionar porque nos va a dar la misma ecuación. Entonces, el primero ya tenemos, cualquiera de estos tres. El vector normal es la cosa. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Teniendo estos dos, vamos a utilizar la ecuación que vamos al formulario a ver. La ecuación punto normal del plano para hacerlo más rápido. Esta ecuación vamos a utilizar para hallar la ecuación del plano aquí abajo. Esto. Entonces, ¿cómo hallamos el vector normal? Miren, podemos hallar un vector que vaya desde el P1 hasta el P2. Un vector localizado L entre estos dos puntos. Ahí está. Sabemos cómo hallar eso. Podemos hallar un vector que vaya desde el P1 hasta el P3. También sabemos cómo hallar eso. Esto que se llama el vector A y esto que se llama el vector B.
Son dos vectores que pertenecen al plano. ¿Y cómo se hallan? Pues ya sabemos, final menos inicial. Entonces, a ver, haremos eso. El A va a ser final, el final es P3, entonces P3 es 1 menos 6, eso es de los datos, ¿no? Menos inicial, el inicial es P1, 4 2 5 dice. Ah, no, perdón, 2 1 menos 3, 2 1 menos 3. Ahí está. Entonces hacemos esta de puntos y ya tenemos el vector A. El vector B, lo mismo. Punto final, en este caso del B el final es 2, 4 2 5 menos punto inicial que es 2 1 y menos 3. Ahí está. Listo, entonces siendo esta resta, pues a ver, 1 menos 2 va a dar menos 1, 1 menos 1 va a dar 0, menos 6 menos menos 3, esto menos con menos se hace más, menos 6 más 3, menos 3. Ahí está. Después, 4 menos 2 va a dar 2, 2 menos 1 da 1, 5 menos menos 3 va a dar 8, ¿no? Ahí está. Entonces ya tenemos el vector A y el vector B. ¿Por qué hemos hallado dos vectores? Porque estamos buscando hallar el vector normal. El vector normal es perpendicular al plano, forma 90 grados. Entonces, ¿cómo se halla un vector que forme 90 grados con otros dos vectores? Porque este normal forma 90 grados con el B y con el A, ¿no? Entonces, pues un vector perpendicular a otros dos es el resultado del producto vectorial. Entonces, tenemos que hacer el producto vectorial de A con B, hacemos la regla de la mano derecha, ¿no? Y el pulgar va a salir en la dirección del vector normal. Por lo cual, así es el método. El vector normal, haciendo el análisis, va a ser igual al producto vectorial de A con B. Entonces, hay que hacer este producto vectorial como hemos hecho en clases, ¿no? A ver, aquí entra I, aquí entra J, aquí entra K. Después el A es menos 1, 0, menos 3, 2, 1, 8. A ver, por única vez el producto vectorial lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? Recordaremos que sus signos de son más, menos, más. Entonces le ponemos un más, un determinante chiquitito. Aquí estás en I, luego es menos, aquí es menos, este es en J y este es en K. Ya por única vez lo estamos haciendo así. Entonces en el I, miren, tapamos fila, tapamos su columna y nos queda este determinante chiquitito. 0, menos 3, 1 y 8. Luego en J, fila, columna, nos queda menos 1, menos 3, 2 y 8. Menos 1, menos 3, 2 y 8. En K lo mismo. Fila, columna, nos queda menos 1, 0, 2 y 1. Menos 1, 0, 2 y 1. Bien, y para resolver los determinantes es diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no? Esto va a ser con signo positivo y esto va a ser con signo negativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esto? Va a ser 8, bueno, por 0, ¿no? 0. Ahora de la fórmula es diagonal principal menos diagonal secundaria. Menos 3 menos 3 por 1 es menos 3. Entonces, menos 3. Ahí está, este es en I. Menos. Otra vez, menos 1 por 8 es menos 8. Ahora de la fórmula es menos diagonal secundaria. Menos 3 por 2 es menos 6. De aquí menos 6. Esto va a ser en J. Más aquí menos 1 menos, esta es la fórmula, ¿no? Menos 0 por 2 es 0. 0, esto va a ser en K. Listo, entonces esto sería 3 en I. Bueno, se lo puedo anotar así, ¿no? 3 en I. 6 positivo con menos 8 se va a hacer menos 2. Con este menos se hace más. Más 2 en J y menos 1 en K. También se lo puede anotar así. 3 2 menos 1. Listo. Entonces, con eso ya tenemos. Ahora, teniendo el vector normal, ese es el vector normal, ¿no? Un poquito largo, pero con la práctica, pues ese producto vectorial se hace rapidito. Entonces, el vector normal tiene componentes, tres componentes. A cada uno de estos se le llama ABC. ABC. Entonces ya tenemos, podemos utilizar la ecuación punto normal del plano. Va a ser A
que es 3 por tanto, ¿no? El plano pi, aquí así, el plano pi es esto, ¿no? Será equivalente a decir A, que eso es 3 por x menos x sub cero. X sub cero podría ser, digamos, el punto inicial, P1 le pondremos, ¿ya? Entonces P1 que tiene coordenadas 2 1 y menos 3. Entonces x sub cero va a ser 2, ¿ya? Porque es la coordenada en x. Entonces va a ser x menos x sub cero que vale 2, más b, pero b vale 2 multiplicado por y menos y sub cero, pero y sub cero es 1, más c, pero c es menos 1, multiplicado por z menos z sub cero, pero z sub cero es menos 3. Aquí menos 3. Todo esto igual a 2 0. Listo. Esto sería la ecuación del plano. Pero bueno, hay que reducirlo un poquito, ¿no? Esto va a ser 3x más 2y menos z. Ahora, 3 por menos 2 es menos 6. 2 por menos 1 es menos 2. Hasta ahí ya tenemos menos 8. Menos 1 con menos 3, bueno, con 3 es menos 3. Si aquí esta teníamos menos 8 con menos 3, menos 11, igualado a 0. Ahí está la solución del ejercicio. Nos va a faltar tiempo. A ver, pausaremos aquí. Dice, hallar la distancia mínima de la recta a este punto. Le daremos solución. Tenemos una recta en el espacio. Hay que identificar qué es esta recta. Recordaremos que hay una ecuación de la recta que es así. X menos x sub cero dividido entre a sub 1 es igual a y menos y sub cero dividido entre a sub 2 es igual a z menos z sub cero dividido entre a sub 3, donde la 1, a 2 y a 3 son los componentes del vector director y el x0 y y0 z0 son los valores del punto inicial. Entonces tenemos una recta en el espacio y tenemos un punto afuera del espacio. Un punto por ahí, afuera de la recta, perdón. La recta tiene vector director. Por aquí lo dibujaremos. Ese vector director es A y tiene A1, A2, A3, ¿no? Sus valores son 3, 5 y 6. Tiene punto inicial. Por aquí, digamos. ¿Es 4 menos 1 y 2? Pues no. El punto inicial es x0, y0 y z0. Y sus signos son negativos. ¿Vean? Entonces aquí hay que acomodarlo de modo que podamos cambiar. En realidad lo que indica esto es que hay que cambiarle de signo. Hay que acomodarlo pues a esta ecuación. Miren, lo vamos a acomodar. X, dice en la ecuación menos. Entonces menos, pero aquí está más. Entonces le pondremos menos 4, ¿no? Ahí está. Listo, entonces ya se hace más, ¿no? Divide entre a sub 1 que sería 3 es igual a y, dice menos la ecuación, ¿no? Y sub 0, entonces ahí ya está menos 1, entonces se queda nomás pues, 1, ¿no? Listo. Divide entre a sub 2, que sería 5. Es igual a z menos z sub 0, aquí está 2, entonces menos 2, ¿no? Para que se haga más aquí. Aquí divide entre a sub 3, que sería 6. Entonces hemos hecho la comparación, ¿no? Todos ya están con signo menos. Entonces las coordenadas del punto inicial había sido menos 4, 1 y menos 2. Aquí el punto 0 es menos 4, 1, menos 2. Las coordenadas del punto externo, P externo, digamos, es 2, menos 1 y 3. Ahí está. ¿Cómo hallamos la mínima distancia de un punto a una recta? A 90 grados, una distancia d. Bueno, hay una fórmula que ya hemos visto de este tipo de ejercicios. Es algo así. La distancia ED es igual al módulo del producto vectorial del vector localizado entre P sub 0 y el punto externo, producto vectorial A, dividido entre el módulo del vector A. Es una fórmula que ya habíamos visto en la teoría. Miren, a ver, ¿dónde está? Está por aquí arriba. No, aquí abajo. Ahí está, miren. El vector localizado, vectorial A, divide entre el módulo de A, ¿no? Está ahí medio raro quedado. Divide entre el módulo de A. Ahí está. Entonces, el vector localizado es el vector que pasa por P sub 0 y P, ¿no? Entonces eso igual no hay que olvidar. Entonces, esta fórmula de aquí estamos usando, la que tiene estrellita. Entonces lo mismo hemos anotado aquí, ¿no? Entonces el vector localizado es pues, este de aquí, P sub 0 P. Este que estoy dibujando aquí. Eso es. Ese va a ser el L. Entonces directo, pues, ya aquí no hay que pensar mucho. El L es punto final menos punto inicial. Entonces lo mismo, otra vez, ¿no? L
es P sub 0 hasta PE, ahí en vector final, 2 menos uno 3 menos inicial, menos 4 1 menos 2. Esto da 6 menos uno menos uno menos 2 3 menos menos 2 5. Si es que no me estoy equivocando. Me avisan si me equivoco, ¿ya? Después nos dice hacer el producto vectorial de este con el A. Entonces, P sub 0 PE vectorial A. Ahora sí, este producto vectorial lo voy a hacer mentalmente. Aquí está el I, aquí está el J y aquí está el K. Esto es 6 menos 2 5. El A es 3 5 6. Bueno, esto ya lo hacen a detalle ustedes, ¿ya? A ver, en I va a salir menos 2 por 6, eso es menos 12, menos 25. Uy, está terrible. A ver, esperen, revisaremos biencito esto. El externo es 2 menos uno 3 menos 4 1 2. A ver, sí, correcto. La resta 3 más 2 5. Creo que está bien. Qué feo. Ya, ni modo. A ver, a veces no salen valores bonitos, ¿no? Porque después de esto hay que sacar módulo y todo eso. Entonces, a ver, aquí va a ser menos 12 menos 25 25 y 12 va a dar 70. Bueno, aquí 2 5 7, ¿no? 37. Entonces, menos 37. Luego en J, consideran su signo, va a ser 3 por 5 15 menos 6 por 6 36. Aquí va a ser 1 21 menos 21. Mi K va a ser 6 por 5 30 menos 2 por 3 6, pero con este menos se hace más 36. Está feo, no me convence. Algo hemos debido hacer mal. A ver, revisaremos un cachito. Cuando sale tan feo, significa que o bien el ejercicio está mal, o sea, está inventado, o bien algo hemos hecho mal, ¿no? Miren, revisaremos con mi solucionario. Vamos a ver. Debe estar aquí, ¿no? Mm, ¿Cuál es? Acá está. Menos 37 menos 21 36. Así está bien. Mm, Bueno, en realidad en un examen de cálculo no se debería utilizar calculadora, porque al final los ejercicios están bien planteados, ¿no? Pero como les digo, a veces el Inge se inventa algunos ejercicios, algunos datos, y sale feo como esto. Entonces, el sacar el módulo de esto no se puede factorizar, son primos de paso, algunos en el 37 primo, ¿no? O sea, no se puede ir simplificando más, pero tiene módulo, pues es la raíz cuadrada de 37 al cuadrado más 21 al cuadrado más 36 al cuadrado, ¿no? Entonces, ese módulo sale, dice raíz de 3106. Entonces, el módulo, pues necesitamos el módulo de ese vector, dice, ¿no? El módulo de P sub 0 PE vectorial A es la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Esa es la raíz de 3106. 3106. Esa es raíz, ¿no? Bien, y luego el módulo del vector A también sabemos hacer. Es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Eso lo podemos anotar para repasar, ¿no? Sabemos que el módulo de A, este vector, pues es flechita. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Ahí está. Después, esto sale 70, raíz de 70. Y luego la fórmula nos dice, es la división entre esos dos, dice, ¿no? Entonces, la distancia mínima va a ser la división entre raíz de 3106 dividida entre el módulo de A, es raíz de 70. Bueno, yo lo dejaría así. En realidad, como les digo, los ejercicios deberían salir más bonitos, ¿no? Pero a veces cuando están inventados sale así de feo. Metiéndose a la calculadora sacamos un valor aproximado. El valor de la distancia mínima dice que es 6,06. Bueno, 66. 3,66 unidades. Y eso sería la solución. Y como verán, no es muy complicado. Solamente hay que seguir la fórmula. Hace rato igual, ¿no? Entonces, y saber identificar las ecuaciones. ¿Qué dicen ustedes? Hasta aquí pausa. Bien, entonces estamos a modo de ver qué se puede hacer con GeoGebra. Como les digo, este ejercicio de geometría, miren, el primero lo hemos metido al GeoGebra y estamos verificando que de verdad el plano pasa por los tres puntos, ¿no? Entonces ahí está cómo se le mete al GeoGebra y ahí está la ecuación. Después podríamos verificar también el otro ejercicio. Miren, el otro ejercicio decía
allá la distancia mínima. Bueno, distancia no vamos a poder calcular, pero por lo menos vamos a ver el gráfico. Es 4 x más 4 entre 3 dice. A ver, x más 4 una división. X más 4 entre 3 es igual a algo, digamos. Es igual a otra cosa, z entre 2 digamos. A ver, esto me estoy inventando para que no se borre, porque se borra. A ver, ya, el primero es x más 4 entre 3. Después es y menos 1 entre 5. Ah, la macana. Y menos 1 entre 5. El otro es z dividido entre qué cosa. Z más 2 dividido entre 6. Aquí igual se le cambia, ¿no? Aquí a la derecha. Z más 2 dividido entre 6. Ahí está. Esta es la ecuación de la recta. Miren, es una ecuación de la recta en el espacio. Así es una recta en el espacio. Y el punto es 2 menos 1, 3. Ahí está. Vean, es un punto afuera de la recta. La distancia entre este punto y la recta, pues sale, según hemos resuelto, 6,66, ¿no? Entonces, todas estas cosas se puede ir verificando. E incluso aquí el GeoGebra sabe tener herramientas, pero ahora ya no tiene, me parece, distancia entre dos. A ver, vamos a buscar. Recta, plano, parábola, sector circular, distancia o longitud tiene. A ver, entre esto y la recta. Ahí está, vean, sí, 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 ha sacado. Entonces, miren, la distancia entre el punto y la recta dice que es 6,66. Se ve, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, ahí ya tiene su comando y demás herramientas que tiene el GeoGebra. Y miren, sí sale, ¿no? Entonces, la distancia mínima es 6,66, tal cual como hemos calculado nosotros aquí en el gráfico. Sí, entonces, sirve el GeoGebra para ir verificando, ¿no? De aquí pausaremos. Bien, entonces ahí tenemos varios, ¿no? Ya habíamos visto teoría, ya hemos visto ejercicio uno, ejercicio 2. Ahora veremos este. Dice, determinar la distancia mínima entre dos rectas. Primero que nada hay que analizar, porque hay casos de rectas. Miren, son rectas en el espacio. Podría darse un primer caso, que las rectas sean paralelas, digamos. Podría darse otro caso, que las rectas se corten, como dos aviones que se chocan, digamos, ¿no? Podría darse otro caso, que sean rectas alabeadas, que una recta pase sobre otra y no se corten, ¿no? Entonces ahí tengamos distancia mínima. En este caso también vamos a tener distancia mínima. En este caso, como se han cortado las rectas, la distancia es cero, ¿no? Entonces son tres casos que podríamos analizar para estos ejercicios. Pero para cualquiera de los tres casos sirve lo que vamos a aplicar ahorita. Así que vamos a utilizar una fórmula directamente, ¿ya? Así que la fórmula que utilizamos es directamente para este tercer caso, el caso más crítico. Igual sirve para cualquiera. Así que, bueno, en este primero va a salir cero. Es cuestión de analizar, ¿no? Entonces, en este primer caso, determinar la distancia mínima entre dos rectas, dice, ¿no? Entonces, puede ser el caso crítico, como les digo, que sean rectas alabeadas. Ahí está, que una recta pase encima de otra recta. Entonces, hay una distancia, ¿no? La distancia mínima estuvo cerca, digamos. Cuando un avión pasa por aquí, otro avión por aquí y se vean, estuvo cerca, dicen, ¿no? Entonces, la distancia mínima es esa, ¿no? Entonces, esta recta de arriba, digamos que se llame recta L1, esta recta de abajo que se llame recta L2. Esto va a tener un punto P1 inicial. Esto va a tener un punto P1, P2 inicial, ¿no? Ahí está. Entonces, esto ya es lo que ya hemos hecho más antes, vean. Hemos hecho en formulario de esta... bueno, creo que no lo he copiado de la pizarra, pero a ver, estamos haciendo aquí con números. P2 inicial. Entonces, la recta L1 va a tener un vector director. Ese va a ser el vector director A, digamos, ¿no? Vector director A. La recta L2 va a tener un vector director que va a estar ahí, un vector director B. Entonces definiremos las rectas L1 y L2. A ver, para la recta L1, su punto inicial, ¿qué valores va a tener? Aquí está su ecuación. Es x menos 2 entre 3 igual a y más 1 entre menos 1 igual a z menos 4 entre 2. Entonces todo lo acomodamos con signos, ¿no? Entonces aquí antes el L1 es x y su signo tiene que ser menos, ¿no? Lo que había explicado hace ratito. Menos. Entonces aquí ya está 2, entonces 2 nomás. Dividido entre 3 es igual a y, su signo. El signo de la ecuación ya viene, ¿no? Menos
Ya está, aquí está más uno. Entonces, menos uno, ¿no? Dividido entre menos uno. Igual a z menos, menos 4. Ya está aquí, entonces ya está. 4 nomás. Dividido entre 2. De aquí sacamos los datos. Punto inicial había sido 2 menos uno y 4. Vector director, son los denominadores. 3 menos uno y 2. Listo. El valor de L2, lo mismo, la recta es esto. Eso ya lo voy a hacer mentalmente, ¿ya? P2 va a ser, cambia signo nomás. A ver, aquí cambia signo, aquí va a ser menos uno, aquí va a ser 3, aquí va a ser 2 es esto. Entonces 2. Después el vector director es menos 2 4 y 2. Ahí está. Listo, entonces ya tenemos las características de cada una de las dos rectas. ¿Sí? Eh, Ojo, estas rectas también se lo puede anotar de varias formas. Qué tal en el examen el INGE los anota así? La recta L1 puede ser, digamos, X igual a, se lo puede anotar así. 2, punto inicial, ahí está, 2 más A1, eso es 3 por el parámetro T. Y es igual a Y inicial, menos uno más menos uno por T. Z es igual a punto inicial 4 más 2 por T, porque esto también es una fórmula de la recta. Vean aquí arriba, aquí está, miren, ecuación paramétrica. X0, Y0, Z0, parámetro T, y A1, A2 y A3, ¿no? Entonces también se lo puede anotar así una recta, pero igual solamente es identificar los valores, ¿no? De aquí serían el X0, Y0, Z0, y aquí sería la A1, A2 y A3, ¿no? Entonces también se lo puede anotar así. Pero bueno, aquí nos da en forma simétrica todo. Entonces ya tenemos todo identificado. Conocemos el A, conocemos el B, el P1 y el P2. El método para hallar la distancia mínima entre dos rectas alabeadas es calcular un vector normal, ¿no? Podemos hallar, como les digo, un vector que vaya desde P2 a P1, ahí, un vector localizado L, de modo que este vector lo vamos a proyectar, ¿no? Lo vamos a ir convirtiendo y se va a convertir en esta distancia D. Entonces, ¿en qué dirección lo vamos a proyectar? Pues en la dirección de la distancia D, y esta dirección de distancia D está en una dirección normal a ambas rectas, en una dirección normal a ambas rectas. Entonces, esta dirección normal a ambas rectas es pues el producto de A por B, porque si ponemos aquí sí es el A, ahí sí lo acomodamos el B, ¿no? Ahí el B. Entonces, si lo acomodamos así, ahí está el A, ahí está el B. Un vector normal a ambos es resultado del producto vectorial, ¿sí? Eso sabemos desde vectores. Entonces, eso ya sabemos también cómo calcular, así que eso haremos primero. El vector normal a ambas rectas será pues igual al producto vectorial de A vectorial B. Esto es en I, en J y en K. El A es 3 menos 2 uno, perdón, menos uno 2. El B es menos 2 4 y 2. Esto es igual a, aquí mentalmente igual, aquí 2 menos 6 menos 8. Menos 2 menos 8 va a dar menos 10. Después J, aquí va a ser menos 4, menos 6, menos 12, creo. A ver, un cacho. J menos 6 a 4 menos 4 menos 6 menos 10. Me equivoco. Y en K va a ser 3 por 4 12 menos 2 8. A ver si estamos haciendo bien. Esto ya lo hemos resuelto más antes. Creo que, a ver, 10 10 10, no, algo estoy haciendo mal. 3 por 4 12 menos 2 10, ahí está mal. Bien, ahí está el vector normal. Ya, este es el vector normal, que se lo puede seguir ordenando. El vector normal puede ser 10, podemos factorizar y queda menos uno y uno, ¿no? Este es el vector normal. Ahora proyectamos este vector localizado L. Ese L puede ser final menos inicial. El P1 es 2 menos uno 4
menos inicial P2 menos uno 3 y 2. Esto sale 2 más uno 3 menos uno menos 3 menos 4 y 4 menos 2 2. Entonces hay que proyectar este vector sobre en la dirección de este normal. Y la fórmula es eso. La distancia en proyección es el producto escalar de lo que queremos proyectar multiplicado escalarmente el vector unitario de en qué dirección queremos proyectar, ¿no? Entonces esto va a ser L escalarmente el vector unitario del normal. Eso es el normal dividido entre el módulo, ¿no? Entonces así ves producto escalar, el L con el normal. Entonces el normal no interesa si sea grande o si sea pequeño, simplemente nos interesa su dirección. Entonces no nos interesa este 10 que lo amplifica nomás, solo la dirección, así que esto vamos a usar. Ese 10 no interesa, porque solamente lo hace más grande o más pequeño. Y no nos interesa si es grande o pequeño, solo nos interesa la dirección. Entonces, a ver, haremos L, que sería esto, escalarmente el vector normal, que es solamente lo que está subrayado. Entonces va a ser 3 por menos uno, eso va a ser 3 por menos uno más menos 4 por menos uno más 2 por uno. Todo eso dividido entre el módulo del normal, y el normal solamente estamos considerando lo que está subrayado. Eso va a ser uno al cuadrado más uno al cuadrado más uno al cuadrado. Metiendo todo esto a la fórmula, bueno, en la calculadora sacamos que la distancia es, me parece que va a salir negativo, pero si sale negativo se le toma el valor positivo, ¿ya? Entonces eso sale raíz de 3. Ya aquí lo estoy haciendo y sale 3 4 2 a ver. Sale positivo, pero sale raíz de 3. A veces no es necesario utilizar calculadora. El valor exacto igual se puede calcular porque sí sale bonito, ¿no? Entonces ahí está la solución. Raíz de 3 es 1,70 y algo, creo, ¿no? O bueno, algo por ahí. Entonces hasta aquí, pausa el video.